Pensamientos bíblicos, serie Reflexión. Todos los cristianos dicen creer en Dios, pero creer en Dios es muy diferente a que mis convicciones estén con Él. Tener creencias o convicciones marca la diferencia entre una vida cristiana espiritual y una vida cristiana de fracaso y pecado. Para entender la diferencia, vamos a ver dos casos en los cuales el pueblo de Israel mostró tener creencias en lugar de convicciones. Primer ejemplo. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11. En el segundo ejemplo, los líderes de Israel vivían la misma falta de convicciones. Acaz no hizo lo que agrada al Señor. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono, pero hizo lo que ofende al Señor. Extractos tomado de Segunda de Crónicas, capítulos 28 al 33, Nueva Versión Internacional. En el primer ejemplo, un pueblo olvida las misericordias de Dios, y en el segundo caso, un rey excelente no logra convencer a su hijo de vivir en santidad. ¿Nos damos cuenta de la diferencia entre creencia y convicción? En ambos casos se cree en algo, pero las creencias dependen de las circunstancias, de lo que pase alrededor. Si las circunstancias son malas, la creencia pierde fuerza y se adquiere otra creencia que parezca mejor. La convicción, esa no cambia aun cuando todo cambie. La creencia depende de lo que se puede ver. La convicción depende de la fe en lo que no podemos ver. Para desarrollar convicciones en lugar de creencias, Dios dejó un método infalible al pueblo que no pudo tenerlas. Ojalá nosotros sí hagamos caso. Si leemos Éxodo 13:12, vemos a Dios pidiendo a los hijos que pregunten sobre las acciones que Dios hace, mientras que en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, vemos a Dios pidiendo a los padres que constantemente le hablen a los hijos sobre sus acciones, sobre las acciones de Dios. Dos cosas sencillas: preguntar y declarar las acciones de Dios, porque las acciones de Dios nos llevan a conocer al Dios que está detrás de las acciones. Conocer a Dios nos lleva a amarle más y a desarrollar convicciones en su persona. En la iglesia, en la casa, como padre, como hijo, en tu devocional, en tu estudio personal, busca las acciones de Dios, estudia las acciones de Dios, analiza lo que Dios hizo, analiza sus motivos y si tienes posibilidad donde estés, pregunta siempre que puedas. Pregunta en oración, pregunta a un maestro, pregunta a la Biblia pidiendo la dirección del Espíritu Santo, pregunta y recibe una respuesta que te acerque a Dios, para que así no solo creas en Dios, sino que estés convencido de por qué crees en Dios, y esto solo lo lograrás conociéndolo. Hay cristianos que creen y siempre son derrotados. Hay cristianos que están convencidos de lo que creen y siempre obtienen la victoria. ¿Qué clase de cristiano eres tú?